La familia, el ente socializador por excelencia, la base donde descansa que funcione o no la sociedad. La familia, el árbol fuerte que nos cobija cuando somos desvalidos, pequeñitos, inocentes, puros y que necesitamos de todo el amor, de toda la ternura, pero también de toda la protección de nuestros padres, familiares, amigos y seres queridos. La familia debe ser ese lugar donde la seguridad del niño está garantizada, donde se puedan sentir que en todos los sentidos están a salvo. Y una de las situaciones que se nos están presentando últimamente es el asunto con las vacunas. Están resurgiendo brotes de enfermedades que tenían años, décadas, que no habían absolutamente un caso. En República Dominicana, por ejemplo, hay graduados de médicos que nunca en su vida han visto un niño con sarampión. Sin embargo, el arte de curar les invita a que ustedes vean cómo está la situación en Estados Unidos. Y les hablo de Estados Unidos porque generalmente sirve como un ejemplo para todos los países que estamos alrededor. Cantidad de niños siendo víctimas de esta situación. El arte de curar siempre se preocupa porque llevemos información veraz, precisa, confiable, pero sobre todo en precaver para no tener que lamentar. Y una de las cosas más importantes para que esto sea una realidad es la educación. Educar es salud. El arte de curar quiere que la familia tenga información que nos sirva para que realmente podamos ayudar a nuestros niños y niñas a que crezcan de una manera sana, hábil y que también tengan las herramientas necesarias para desenvolverse en este vorágine de dinamismo que existe, de cómo la ciencia avanza, de cómo la tecnología hoy es una cosa y mañana amanecemos con otra. Y hay una situación que es importante que todos los padres y todos los hogares tengan claro. Llega un momento en que nuestras niñas van a dejar de ser esas princesitas que nos dan alegría y felicidad. Van a comenzar a ser adolescentes y esa revolución biológica se va a comenzar a dar. Y ese es el momento preciso en que tenemos que comenzar a pensar cuándo voy a llevar a mi princesita que ya se convirtió en una jovencita adolescente con una revolución hormonal que a veces tiene reacciones que a nosotros nos dejan asombrados. Entonces, el momento de que nuestras niñas presenten ese tipo de conducta es el momento adecuado para llevarlas por primera vez al ginecólogo, a la ginecóloga. Comenzar a educarlas en salud para que realmente tengan una adolescencia, una juventud y una adultez con las herramientas necesarias para tener una vida saludable y que ellas sean dueñas de las decisiones que en su vida vayan a tomar. Precisamente en el día de hoy tenemos un tema sumamente importante. Tenemos con nosotros una invitada de lujo, alguien que es familia, parte del arte de curar en todas las etapas en que hemos estado. Estamos conversando de una médico, ginecobstetra, especialista en reproducción asistida, jovencita para que sus niñas se sientan en confianza como si fuera una amiguita, una cómplice, la doctora Alicia Santos.
con la cual vamos a hablar precisamente en compañía del doctor Héctor Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE y coproductor de este programa, en compañía de esta servidora Neri Esteves, psicólogo clínica, sobre la primera visita al ginecólogo. No se lo pierdan, sigan con nosotros. Gracias, muchísimas gracias por quedarse esperando el arte de curar. Neri Esteves, psicólogo clínica, encantada, agradecida de que nos reciban en sus hogares, nos permitan ser parte de la familia y nos regalen su tiempo. Gracias del alma. Como les dijimos en la presentación, tenemos hoy con nosotros a la doctora Alicia de los Santos. Ella es ginecobstetra, especialista en lo que es todo aquello de la concepción asistida, de lo que es una esperanza para los padres que de una forma necesiten ayuda para la concepción. Pero en el día de hoy vamos a hablar con la ginecóloga, porque el tema así lo indica, pero nosotros les prometemos que la traeremos de luego. Bienvenida, Alicia. Qué alegría tenerte aquí en esta etapa segunda del arte de curar. Muchas gracias, yo súper feliz de estar aquí, me encanta este nuevo espacio, los felicito y el cariño es mutuo. Gracias, yo sé que sí. Alicia, vamos a entrar en materia inmediatamente porque el tiempo pasa volando. Primera visita al ginecólogo. Generalmente las personas generalizan, normalizan que quien debe de llevar a la niña es la madre. Pero en este tipo de modelo de familias, a veces uniparentales, hay padres que son padres solteros, que están criando a sus hijos e hijas con bastante responsabilidad y les va a tocar a ellos llevar a sus hijas a esa primera visita al ginecólogo, que puede ser aterradora, que puede ser desafiante, que es algo que nunca ha estado normalizado, no es lo común y corriente. Generalmente es la madre la que lo hace. ¿Cuál es tu experiencia sobre ese particular? ¿Te has visto tú en esa situación? Sí, ya me ha pasado con un padre soltero que se ha hecho responsable de hijas, que ha tenido solo hijas, y es muy retador para este padre. Y también hay que felicitarlo, es una responsabilidad que deberíamos normalizarla, pero hay que felicitarlo de tomar ese atrevimiento y de buscar ayuda, porque es cierto que está viviendo algo que no sabe. Él es hombre y generalmente pasa de que tiene muchas dudas cuando es una niña, una femenina. ¿Qué está pasando con tu cuerpo? ¿Cómo te lo explico? ¿Qué palabras debo utilizar? Entonces, es difícil para este hombre que es soltero y tiene la responsabilidad de una niña, y qué mejor ayuda que a consultarse con un ginecólogo, con un especialista en lo que tiene que ver con el aparato reproductor de su niña. ¿Por qué es la menstruación? ¿En qué momento debe de presentarse? ¿Qué cosas ella está sintiendo? Y poder dialogarlo entre tres. Así de este modo la niña no va a empezar sola en este mundo. Quizá el papá pueda tener toda la mejor intención de orientarla bien, pero debido a su desconocimiento podría dar una mala orientación. Por eso sí me ha pasado. Se apoya bastante de lo que es el especialista para poderle responder preguntas a su niña que probablemente él tenga dudas de qué hacer, qué decir. Es normal porque es lo que te digo, se ha normalizado que sean las mujeres, las madres las que lleven a las niñas, pero para los hombres, que cada vez, como decíamos, la familia monoparental se hace más normal y hay padres que sí son muy responsables.
¿cuáles son los indicios que tú le darías a un papá para que nos esté viendo ahora mismo en el arte de curar, como la primera ayuda que le vamos a dar aquí? ¿Cuáles son los indicios que él puede estar observando y que le pueden decir, ya es hora de que comiences a pensar en la búsqueda de una ginecóloga que, y además de eso, cuáles serían las condiciones de ese ginecólogo o ginecóloga a quien él debe llevarla? Bien, si partimos no solamente de que sea un padre soltero, sino a nivel general, ¿cuándo debe acudir una niña por primera vez al ginecólogo? Bien, debería de ir a partir de los 11 años y como tarde a los 13. ¿Por qué? Generalmente a esta edad ya esta niña ha presentado su primera menstruación o está por presentarla. A veces también pasa de que una joven no ve su periodo hasta edades muy tarde. Tarde sería más allá de los 16 años. Entonces, no buscar ayuda, a ver qué está pasando, podría tener consecuencias negativas para esta joven. En general, si es un padre soltero, porque esta fue la pregunta, si es un padre soltero que no sabe, bueno, la sigo llevando al pediatra o me acerco con el ginecólogo, bueno, ya está joven, si ha presentado su menstruación o ya usted ve que se le están desarrollando los caracteres sexuales femeninos como el desarrollo de las mamas, ya está teniendo pelitos, tiene incluso cambios en su comportamiento de lo que sería una niña, totalmente una niña infantil, allá tener vergüenza, papi, no me mires, déjame quieta o tal cosa, debe de buscar ayuda. Es importante, claro, este tipo de aclaración para los padres solteros, porque es un mundo difícil. Ya el estar soltero y criando una niña es muy desafiante para el hombre. Ya en términos generales, la niña debe de ir acompañada, la jovencita, la adolescente, porque ya es una adolescente, debe de ir acompañada de un adulto. ¿Cuál es tu experiencia cuando van madre o padre y madre con la niña? Ellas, desde el primer momento, hablan abiertamente contigo o en algún momento necesitan de la intimidad que comienza a darse esa empatía con su ginecóloga para ella abrirse y hablar contigo. Sí, todo menor de edad, no importa la especialidad, debe de ir acompañado de un tutor mayor de edad y responsable de esto. Sí me ha pasado que ya incluso la madre ha notado o el padre ha notado algún cambio y no se atreve a hacerles preguntas directas a su hija por miedo a la respuesta o qué hacer o su propia respuesta de cuál sería la reacción ante si me dice que ya empezó, por ejemplo, la actividad sexual, que sería un tema difícil de tratar para un padre o madre. Sí me ha pasado que me piden por favor para poder dialogar. Siempre, en mi caso, yo siempre voy a respetar mucho lo que es el deseo que tiene este padre de comunicación con su hija. Yo sí estoy como profesional para darle todo mi apoyo, no solamente como ginecóloga, como mujer, como joven, de que esta niña, esta adolescente, se sienta en confianza, de abrirse quizás un poco más, de entender más, y sea lo que sea, que haya hecho o no hecho, que sea un ambiente sano de comunicación entre su tutor, su papá, su mamá, yo y ella. Entonces, es sumamente importante, más allá de cualquier miedo a una respuesta que dé la joven, porque esta orientación la va a fomentar a tener una vida reproductiva saludable, una vida sexual saludable, conocer lo que está pasando en su cuerpo, cómo deben ser sus menstruaciones, por qué no llegaría a la menstruación, qué pensar, cómo son cualquier situación que vea en el panty, una secreción que te asuste, ese tipo de cosas. A veces, si no buscamos ayuda, podríamos mal informarnos y utilizar cosas que no deberíamos y afectar nuestra salud. Una de las situaciones que cuando yo publiqué que se iba a hablar de esto en nuestros medios fue que
5 personas, léanse 4 madres y un padre, me hicieron no la pregunta, pero sí la inquietud. Cuando se habla de ir al ginecólogo o a la ginecóloga, se piensa en que siempre hay un estudio vaginal. Entonces ellos me tenían la inquietud de decir, pero si es mi niña, si es virgen, ¿cómo proteger su himen? ¿Cómo proteger sus partes íntimas? Que no vaya a haber una situación donde se ponga en peligro. Por favor, cuéntanos cuál es esa dinámica de esa primera entrevista donde su himen es protegido y su virginidad sigue siendo sin ningún tipo de problema. Bien, de entrada cuando llega nuestra paciente, yo soy ginecóloga, pero no significa que tú llegas y yo te voy a pasar una camilla y te voy a examinar tus genitales. No es así. Hacemos una gran amplitud de preguntas sobre cómo ha sido tu desarrollo, qué has hecho, qué no has hecho. Y ante una persona que no ha tenido relaciones sexuales aún, y si no hay ninguna situación que le aqueje, tipo tengo una secreción irritante, tengo molestias, tengo alguna duda en mis genitales, no hay que llegar ni herir lo que sería la integridad de su virginidad. Como mucho en una persona, una niña o una adolescente que no ha tenido relaciones sexuales, sí se puede evaluar la parte de su vulva en presencia de un adulto, ¿verdad? En presencia de un tutor, y por fuera evaluar y probablemente tomar como mucho un cultivo de la secreción y poderla evaluar, ver que visualmente cómo se ve y de ahí explicar. Pero nunca afectaríamos la integridad de su himen o de su virginidad. Eso es importante, porque te digo que fueron 5 personas, incluyendo un hombre que me pareció extraño, que casi nunca, pero en el arte de curar estamos muy contentos porque estamos viendo que se están integrando muchas personas y para nosotros eso es lo importante. Otra pregunta relacionada con esto, generalmente cuando tú vas al ginecólogo y sobre todo en esta primera visita, no solamente es lo que tú dices de esa entrevista, esa historia clínica, esa condición de llegada, esa historia clínica que te va a permitir hacer un diagnóstico, un pronóstico, parte de ella, sino la gente solo piensa en lo del asunto de la parte vaginal. Pero hay una situación y es el asunto también de los senos, claro, que es parte integral de la familia. Y con este asunto de la incidencia del cáncer de mama, cuéntanos entonces cómo también incide la parte de los senos y del estudio de los mismos en esta primera entrevista. Pero nos están haciendo un montón de señas desde hace rato de que el tiempo se nos terminó. Vamos a dejar esta pregunta en el aire. En el próximo segmento conversarás con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, mi hijo, coproductor del programa, y le pediremos entonces que comiencen con ese particular. No se vayan, regresamos con Alicia de los Santos y con Héctor Balcácer. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Creo que pocas cosas son tan relevantes y tan importantes como esa primera visita médica. Sobre todo porque las damas, hasta que no se le quita la menstruación, lo único que importa para ella es ir al ginecólogo. Después de ahí tú le preguntas, ¿quién es tu médico? Y es un ginecólogo. Tú le preguntas a una mujer, ¿de qué tú te atiendes? Yo con mi ginecólogo, y todo es un ginecólogo. Mi ginecólogo me dijo que hiciera esto, mi ginecólogo me dijo que hiciera lo otro. Ese vínculo que se crea es tan importante que muchas veces se entiende que el único médico que tiene que ver con la salud de una mujer es el ginecólogo. Por eso estamos conversando con la doctora Alicia Santos, quien es ginecóloga con una especialidad, con una fase formativa
en infertilidad, pero estamos hablando de esa primera consulta médica. Alicia, una pregunta que le dijimos a mami que te hiciera, pero que se le olvidó, es normal. La pregunta sería la siguiente. Me está voceando desde ahí. La pregunta sería, Alicia, y esto sí es importante que lo tomemos. La mayoría de las madres, y lo digo porque hubo una pacientita en el consultorio que me comentó, doctor, mi mamá quiere que yo vaya donde su ginecólogo. Donde su ginecólogo, ese señor o esa señora tiene, yo la veo desde chiquita, es una persona que no me siento a gusto, es una persona que quizás no se siente identificada, quizás por lo que tú mencionabas, de esa conversación abierta que hay que tener. La pregunta es, ¿tú entiendes que es lo más sano que la mamá lleve a la niña donde la ginecóloga que la atendió a ella, aún esa señora, repito, la niña, dice, caramba, no es con ella que me quiero atender? Bien, en mi experiencia es que debe de existir una conexión médico-paciente y pasa mucho cuando una adolescente e incluso una mujer joven tiene esta conexión conmigo, que pasa muy frecuentemente, se sienten totalmente en confianza de hablar de lo que sea, y porque ahora mismo tú tienes mucha libertad y quizá te da miedo decirle a una persona de otra época que tenían otros principios, tienes miedo a comunicarle, mira, la verdad yo hice esto y ahora tengo miedo. Sí, porque además de todo, la muchacha estará diciendo, si le digo algo, ahorita se lo dice a mami. Y me ha pasado con pacientes claro, que me dicen, mira, yo me atendía, pero es que yo no me sentía bien, porque también pasa que era su médico de su mamá o vive en una época diferente y se sentía como un poco limitada para poder expresar. Y aquí en medicina, sobre todo en ginecología, es importante ser totalmente abierto porque estamos hablando de tu parte más íntima, literalmente, es tu parte más íntima y con la cual todavía existen muchos prejuicios. Entonces, ¿qué más que poder abrir y decir, mira, yo he hecho esto y esto y esto y ahora quiero buscar una solución? ¿Qué tú me dices? Alicia, mira, algo que sé que lo mencionaste ahorita cuando estaba hablando con mami, pero creo que hay que resaltar. Muchas jóvenes, como son menores de edad, van acompañadas de su papá o de su mamá o de alguien, pero tienen temor de decir si han tenido esa primera relación sexual. Tú sácalo, papá, del consultorio y habla con ella. Te lo digo porque la realidad es que muchas de esas personas pudieran callar esa información, sobre todo por los tabús y los mitos que existen. ¿Podríamos hablar de eso, por favor? Claro que sí. No puedo sacar al papá, al tutor, sin su consentimiento. Yo pido, sí he tenido la oportunidad, pero pido autorización a su tutor de no sacarlo a él del consultorio, pero sí yo acercarme, ya sea en el área de evaluación y hablar directamente con la niña o la joven, ¿verdad? No puedo hacer nada sin el consentimiento porque volvemos, es un tema legal, es una menor de edad que vive bajo la tutela de su mamá, papá o tutor. Y sí, pero sí he pedido un poco de privacidad para comunicar y ya si la joven me dicen ya quiero hablar entre los tres, nos sentamos los tres, que es lo que habitualmente hacemos, que no sea una cosa de me dice a mí pero no le digo a su mamá, no. Al final yo estoy como apoyo para que todo vaya bien, pero lo mejor es que haya esa confianza de que al final tu mejor amiga va a ser tu mamá o tu papá o la persona de confianza, la que tiene que ver con que tú estés bien. Alicia. Y no apoyarse, por ejemplo, en los compañeros del colegio. Claro, solamente. no, que están igual de perdidos que ella. Exacto. Una preguntita, Alicia, rápido, que me interesaría dentro de lo posible que podamos conversar, hablando en esta primera consulta ginecológica. La discusión específicamente de lo que tiene que ver con la selección del método anticonceptivo. Ese primer método anticonceptivo que se le plantea a una niña, sé que muchos papás dirán, pero es que ella nada más tiene 16 años, o tiene 15 años, 17 años. No se le pueden poner pastillas. ¿Existe algún tipo de límite para esos métodos anticonceptivos en esas edades, por favor, Alicia? Bien, una vez una joven ya menstrua, ya inició una vida sexual, vamos a proponer métodos anticonceptivos porque debemos de planificar y es verdad que no es, ellos pensarán, bueno, la estoy incitando a que tenga relaciones sexuales. No, la verdad que tú estás tomando una conducta responsable y además estás buscando los medios para lo que sea que ella haga, lo haga guiada. Ahora bien, no siempre vamos a utilizar anticonceptivos porque la joven inició las relaciones sexuales. Lo podemos utilizar en pacientes que nunca han tenido relaciones sexuales ni lo están pensando.
Porque, por ejemplo, hay algunas condiciones hormonales donde podríamos beneficiar a esta paciente con el uso de anticonceptivos. Y sí ha pasado que en este tipo de casos que lo llevan como parte de un tratamiento, porque lo anticonceptivo va más allá de la anticoncepción, también es un tratamiento para algunos desórdenes hormonales, y sí ha pasado que hay padres, por el miedo a lo que mencioné anteriormente, que dirían, bueno, pero si ella está tomando anticonceptivo, es que yo le estoy diciendo ten relaciones sexuales. Okay. La inhiben de llevar un tratamiento adecuado. Eso es algo que no solamente yo estoy para ayudar a la paciente, también para sus padres, para orientarnos, tener un conocimiento, porque el conocimiento nos hace libres. Excelente. Señores, vamos a pedirle entonces a nuestro máster. Han estado colocando el teléfono de la doctora Santos de manera continua en la pantalla, gracias al máster. Vamos a pasar ahora a las preguntas que nos han hecho, que le hemos solicitado a través de redes sociales. Por favor, pedirle al máster que coloquemos unas cuantas de las preguntas. Ya podemos retirar el teléfono de la doctora, se lo agradecemos infinitamente, gracias. Entonces, dentro de lo posible, poner las preguntas cuando estén listas para que la doctora Santos pueda responder a alguna de estas inquietudes, por favor. Es normal que antes de mi fecha de ovulación me empiecen a doler los senos. Entonces, algo que quedó una pregunta previa, los senos y esa primera evaluación, por favor. Bien, es verdad que cada vez es más frecuente la incidencia de cáncer en mujeres en edad reproductiva, en mujeres cada vez más jóvenes, porque antes pensábamos, bueno, después de los 45 es que comienzan a chequearse con el perfil mamario de sonomamografía y mamografía. Pero bien, como mismo dije en un inicio, debemos de ir desde nuestro desarrollo hormonal, desde que comienzan las menstruaciones, y no solamente vamos a evaluar la vagina, la vulva, no solamente nos enfocamos en eso, sino también en los senos, el desarrollo de las características sexuales secundarias. En esto vamos a evaluar con examen físico, visualizamos cómo se ve el desarrollo de las mamas, también palpamos en búsqueda de cualquier nodulación, cualquier masa que se pueda palpar. También verificamos si hay alguna salida de alguna secreción de los senos sin estar embarazada o lactando. En estos casos, generalmente sí solicitamos estudios extras para vigilar la correcta evolución, y si se encontrara algún hallazgo o algo, detectarlo a tiempo, que es la clave para un buen desarrollo. Si pasara el cáncer de mama, detectarlo a tiempo es la clave para mejores éxitos de salud. Excelente. Vamos a colocar, máster, por favor, la próxima pregunta de las personas que nos han enviado. ¿Es normal que yo padezca de dolores durante mi tiempo de ovulación, o sea, a nivel pélvico? Sí. Sí, vamos a decir, no normal para todas, porque es verdad que algunas ni siquiera se dan cuenta, pero sí es muy frecuente de que pase. Cuando tú ovulas es porque en uno de tus ovarios se desarrolló un folículo bastante grande. Si tú lo miraras, si tú le dieras seguimiento a una sonografía, te dieras cuenta cómo incluso tu ovario crece un poco más. Ese folículo llega a un crecimiento y luego rompe. Eso rompe y duele. Puede causar dolor. Se siente generalmente, puedes sentir una molestia de un lado de tu pelvis, un lado derecho o el lado izquierdo. No todas lo van a sentir, pero sí es cierto que algunas sí refieren incluso mucho dolor, incluso más que con la menstruación. Excelente. Vamos, por favor, máster, entonces a colocar la siguiente pregunta, por favor. ¿Es normal que el olor de mi flujo cambie cuando me está por llegar el periodo? Alicia, mira qué interesante, porque le llegó la menstruación ahora a la niña. El papá o la mamá sale huyendo y se lo llega. Doctora, mire, le llegó la menstruación ahora a la niña. Y ella refiere ahora que antes de llegar la menstruación ahora tiene un flujito. Ella está mal, es que la menstruación, hay algo, ese corre, pues repito. Yo no quiero estar en los pies de un papá soltero de que llevando a esa primera consulta ginecológica a una niña. Cuéntenos. Sí, fíjense, yo voy a decir de manera breve y rápida. Okay. ¿Cómo es el cambio del flujo durante todo el ciclo? Vamos a partir con el día 1, que sería el primer día de sangrado. Es sangre. Puede que algunas inicien con simplemente un manchadito o algunas ya inician directamente con sangre. Según va disminuyendo ese flujo sanguíneo, ya usted va viendo lo que le dicen una borra de café, como un manchadito más oscuro, un marrón oscuro. Luego de ahí va aclarándose este flujo y a mitad de ciclo usted puede ver un flujo que parece una clara de huevo. Eso significa que usted está ovulando, que está en su periodo más fértil.
Cuando deja de verse así totalmente transparente, va a volverse un poquito más blanco, blanquecino y un poco más espeso, totalmente homogéneo. Eso es por la carga de progesterona que usted está teniendo en ese momento. El cuerpo todos los meses se prepara para recibir un embarazo y si esto no ocurre, entonces todo ese grosor que obtuvo el endometrio preparándose para recibir ese bebé se va a descamar y vamos a volver al día 1. Por eso sí, es normal que antes, justo antes de que a usted le llegue la menstruación, usted puede tener un poco más de descarga de secreción, pero es importante no poderlo identificar como es lo normal, porque sí es verdad que hay otras infecciones que sí se parecen un poco a ese flujo y además se acompañan de otros síntomas. Alicia, mami hablaba ahorita de integridad del himen, pero hablemos de lo siguiente. Una joven que no ha tenido relaciones sexuales, que va donde el ginecólogo, que tú vas a chequear, porque todo el mundo entiende que cuando una mujer va al ginecólogo, el ginecólogo le tiene que hacer un tacto o ponerle un espéculo, mirar por ahí adentro, pero si no ha tenido relaciones sexuales, tú ni le puedes hacer un tacto, ni le puedes poner un espéculo. Entonces, ¿qué es lo que van a chequear? ¿Para qué tengo que llevar realmente la niña al ginecólogo si no van a chequear nada? Cuéntanos. No, bueno, mira, todas esas preguntas que nos han hecho las estudiantes de INTEC han sido muy buenas y son justo preguntas que haría una joven, incluso sin haber tenido relaciones sexuales y que quisiera conocer. Como dije, cuando llega la paciente, no es que ya llegó, hola, ¿qué tal? Vamos a la camilla y vamos a examinarte. Exacto. No es así. Nosotros estamos como si fuera una clasecita porque como yo sé de medicina, yo no tengo que saber de telecomunicación, por ejemplo. Sí. Y usted me puede orientar de su área. Yo estoy aquí para orientar a esta joven que sigue conociendo su cuerpo. Cada día hay algo nuevo que usted dice, es normal, es anormal. Y ahí vamos a hablar de todas las cosas. Yo le voy a hacer muchísimas preguntas para conocerla, para ver cómo está ella en cuanto a su desarrollo, su equilibrio hormonal, incluso psicológico, cómo va todo. Y luego esta paciente va a tener preguntas como las que me hicieron ahora. Doctora, ¿y por qué yo sangro así? ¿Y por qué me duele cuando me llega la menstruación? ¿Es normal? Y me dura tanto, y me dura tanto. Yo me tengo que tumbar, pero mi mamá me dice que es normal porque a ella también le dolía. Entonces son preguntas que vamos a aclarar y que sí son necesarias. No necesariamente en una camilla. Señores, estamos conversando con la doctora Alicia Santos, ginecóloga obstetra con una especialidad en fertilidad. Gracias al máster que ha estado colocando los teléfonos de la doctora Alicia Santos. Algo que no quiero pasar por alto en este bloque es mire a la derecha o a la izquierda, tome de la mesita de noche o de lo que usted tenga el celular y entre al Arte de Curar RD en Instagram, Facebook y YouTube. Si usted quiere ver este programa, en un par de días Chris Mary, nuestra productora de la parte técnica, va a mandar a que subamos este programa y usted va a poder disfrutar el programa íntegro, así como los demás programas que hemos tenido del Arte de Curar. Así que entre, repito, el Arte de Curar RD en Instagram, Facebook y YouTube. Deje sus comentarios, deje sus opiniones y nosotros responderemos por esa vía. Nos vamos a la pausa y en el último segmento Alicia terminará conversando con mi madre, Neri Esteves, específicamente sobre este tema de la primera visita al ginecólogo. No se muevan, regresamos en un momento. Gracias por quedarse ahí esperando el Arte de Curar. Aquí ya de vuelta con la doctora Alicia Santos, ginecóloga, especialista en fertilidad humana, con la cual estamos conversando sobre esa primera visita al ginecólogo, que es tan importante, pero que a veces se puede convertir en un dolor de cabeza para los padres. Alicia, hay una realidad. Cada día los jóvenes están comenzando su vida sexual más jóvenes. Y hay jóvenes que son muy responsables, que están muy al tanto, muy al día de cómo es la situación y de los problemas que existen de comenzar irresponsablemente una vida sexual sin primero ir donde la ginecóloga. Y no solamente por los embarazos
en adolescentes no deseados, sino que también hay otra razón por la cual una adolescente, una joven cuando se decida a comenzar su vida sexual debe ir, que son las infecciones de transmisión sexual. Cuando esa joven responsablemente y muchas veces a escondida de sus padres van sola o con una amiga porque ya decidieron que van a comenzar a tener una vida sexual, y qué bueno que responsablemente decidan ir donde la ginecóloga, ¿cuál es el protocolo que tú utilizas en ese caso cuando esta joven va y le dice, doctora, yo quiero comenzar mi vida sexual y quiero hacerlo de manera segura? Muy buena pregunta. Es verdad que deberíamos de evitar lo que son los embarazos en las adolescentes, pero hay un tema también muy importante relacionado a las relaciones sexuales, que son las infecciones de transmisión sexual. Siempre, no importa la edad, en mi primera consulta me gusta que la paciente esté consciente de cuál es su estado serológico. Siempre voy a indicar lo que son todas la pila de infecciones de transmisión sexual. Más aún si me expresa que va a iniciar una relación sexual con su pareja, e incluso invito a que su pareja, su chico, pueda asistir también a la consulta, de manera que él también se oriente, de que los dos tengan sus pruebas serológicas y poder actuar de manera responsable. Tratar de planificarse, de para cuándo desea un embarazo, para qué edad, si quieren cumplir algún sueño primero, organizarse, eso justamente la planificación familiar, pero también saber que vamos a hacerlo de manera responsable. Yo no tengo ninguna infección, o me di cuenta, tengo alguna infección, pero ambos lo sabemos. Y además, ¿qué fomenta esto? A tener una sola pareja. A decir, bueno, mira, ya yo confío, esta persona se abrió completamente conmigo, yo sé cómo están sus estudios de infección de transmisión sexual, yo también no puedo ir a hacer daño con otra pareja, o sea, hacer la infidelidad bueno, cada quien, ¿verdad? Ahora mismo existe mucho lo del poliamor o demás, pero si ya sea una forma más tradicional de ser una sola pareja, Cuando tú dices lo que estás diciendo es que la mayor forma de garantizarse una relación sexual sana, que no esté con una cantidad de situaciones que puedan prestarse a cuestiones desagradables como son la ITS, es la monogamia, es la primero que tú recomiendas. Claro. Y déjame hacerte entonces en ese mismo tenor una pregunta. Tú hablaste y vieron en los papeles, o sea que tú recomiendas a esa pareja joven que va a comenzar a iniciar su vida sexual, que antes de hacerlo se haga exámenes del asunto de las ITS, o sea, porque mucha gente dice que eso es matar el romanticismo. No se ve como una conducta sexual, sino como que, caray, aquí hay otra de la escuela del doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo que brega con esto cada día y que recomienda esta situación. Yo como psicólogo clínica recomiendo que es lo ideal. ¿Por qué? Porque si usted va a comenzar una nueva etapa de su vida, debe de hacerla con toda la responsabilidad y basada sobre la verdad. Claro que sí. Porque una relación que no se base sobre la verdad no tiene ninguna base, no tiene futuro. Claro que sí, es así. ¿Qué se recomienda? No iniciar las relaciones sexuales de manera prematura, es decir, háganlo ya a conciencia y con una persona que usted entienda que va a llevar una relación. Que limitar el número de parejas, si es posible que usted tenga, si va a tener una relación sexual con una persona que ya sea dentro de una relación que tenga algún propósito. A veces sí pasan cosas de manera fortuita e incluso en estos casos cuando usted tuvo algún accidente de este tipo, pueda
también evaluarse, porque usted no sabe, las infecciones de transmisión sexual a veces presentan alguna manifestación que usted dirá, bueno, vi algo raro en sus genitales o en alguna parte de su cuerpo, pero no siempre, la mayoría de las veces usted no lo ve, se ven totalmente normal, todo normal, entonces hay que cuidarnos. Pasan desapercibidos porque la infidelidad no se ve en la No cara. se ve y creo que es un hábito sano que toda mujer, todo hombre, antes de iniciar una relación sexual pueda decir, mira, esas son mis analíticas más recientes. Si son muy viejas, vuelva y hágasela, pero también exíjala a su pareja. Eso es algo que no debería estigmatizarse ni verse mal. Eso es algo normal. Debemos de cuidarnos iniciando por uno mismo. O sea que debe de normalizarse. Para nosotros, nuestro público es sumamente importante y tenemos preguntas que todavía nos quedan y que agradecemos a las personas que se toman su tiempo para enviar esta pregunta. Vamos a pedirle al máster, por favor, que nos siga poniendo las preguntas para la doctora Alicia Santos, por favor. ¿Es normal que no me llegue la menstruación a cierta edad? A cierta edad. Si es normal que no le llegue la menstruación a cierta edad, o sea, ¿a qué edad se supone que ya debe de haberle llegado? Bien, conforme hemos pasado los años, vemos que la menstruación se está llegando incluso más temprano. Vemos niñas de 9 años que ya ven su menstruación y eso es algo que podría relacionarse con el peso, con nuestra dieta y algunas hormonas que van incluidas en nuestra dieta. Y también predisposición genética, pero hablamos de normalidad no más allá de los 15 años de la menstruación. Si usted todavía tiene 15 años y no ha visto su menstruación, es imperante buscar ayuda, ir a su ginecólogo y ver si hay algo que está pasando. Eso es una de las inquietudes también que nos mandaron y era que te preguntáramos por qué cada día nuestras niñas se están desarrollando más jóvenes. Sí, como mencioné, va muy relacionado con el peso. A mayor contextura física, mayor índice de masa corporal, podemos ver que podría llegar antes. Y también tiene algún factor genético de a qué edad se desarrolló, por ejemplo, su mamá. Eso son datos que van relacionados con la llegada de la menstruación por primera vez de una manera más temprana. Vamos a seguir pidiéndole al máster, por favor, de las preguntas que nos quedan. ¿Es necesario que me hagan un Papa Nicolau en la primera cita? Muy buena pregunta. Todo va a depender si ya iniciaste tus relaciones sexuales. De ser positivo, si ya iniciaste tu relación sexual, sí sería, no vamos a decir obligado porque no obligamos a nadie, pero sí muy altamente recomendado para que lo realices, aun sea en tu primera consulta. O sea, aunque sea la primera consulta, hay una situación que no podemos, seguiremos con la pregunta en un momentito, pero que no podemos dejar pasar por alto y es la importancia de la higiene. La importancia de la higiene vaginal en las niñas, incluso en la forma de cómo asearse. No quiero que se nos acabe el tiempo, porque también esa es una de las grandes inquietudes que nosotros teníamos en el protocolo ya de que íbamos a tener, pero que la gente les preocupa, sobre todo a las madres. Bien, es importante saber que nosotros manejamos diferentes niveles de pH en todo nuestro cuerpo. Muchas veces utilizamos un jabón diferente para la cara porque tiene otra textura, para el cuerpo, pero a nivel de nuestros genitales es bien sabido, sobre todo en edad fértil, de que nuestro pH vaginal tiende a ser levemente ácido. Eso quiere decir que el mismo jabón de olor y que huele a fresas que utilizamos para el cuerpo no es el mismo que vamos a utilizar para nuestra vulva. El aseo, bueno, un jabón específico, que preferiblemente con pH ácido, que no tenga olor, porque no es para que huela a perfume ni a flores, tiene su olor característico. Y muy buena pregunta, a veces vemos quienes van a realizar un aseo muy intenso, incluso ya habiendo tenido relaciones sexuales, introduciendo sus dedos. No es así, la vagina tiene sus propios mecanismos de limpieza. Usted sí lava por fuera en lo que se llama vulva, la parte de afuera, pero no va a entrar nada hacia la vagina, que sería la parte interna. Eso es sumamente importante, sumamente interesante, porque muchas veces se cree
que esto es parte del aseo y ya tú has expuesto bien claramente que es todo lo contrario porque la vagina tiene su propia forma de limpiarse. Vamos a seguir con las preguntas del público para la doctora Alicia Santos, por favor. ¿Yo puedo tener relaciones sexuales a pesar de que estoy embarazada? Excelente pregunta que aunque no está específicamente con el tema, pero que es muy importante. Bien, hay situaciones durante el embarazo en el que vamos a limitar la actividad sexual para evitar riesgos para el bebé, ya sea muy temprano durante el embarazo, donde existe riesgo de amenaza de aborto, muy probablemente le van a prohibir las relaciones sexuales. También durante una etapa más adelantada, si ya hay una amenaza de parto pretérmino o existe alguna relación, alguna situación relacionada a su placenta que está muy baja, o algunas situaciones que sí podría ser complicaciones obstétricas, vamos a restringir las relaciones. De lo contrario, no están prohibidas. Sí se puede tener relaciones sexuales durante todo el embarazo. Alicia, el tiempo se nos terminó lamentablemente. Se han quedado un montón de preguntas, así que te comprometemos a que vuelva próximamente para que sigamos hablando sobre la salud femenina, sobre nuestras niñas, adolescentes, nuestras mujeres adultas, porque esto es sumamente importante, que precaver antes que lamentar. En un minuto que nos queda, 30 segundos para la despedida y 30 segundos para que tú le des las recomendaciones a los padres, a las madres y a las adolescentes del arte de curar, por favor. Bueno, a manera de resumen, recordarles que la primera visita al ginecólogo debería ocurrir entre los 11 y 13 años, donde vamos a hablar de todo lo que es relacionado a su desarrollo sexual femenino, no necesariamente de relaciones sexuales, sino de lo que está pasando en su cuerpo y qué debe de saber el padre, madre o tutor y la propia niña. Con esto vamos a fomentar un estilo de vida más saludable, vamos a tener una vida sexual responsable y además vamos a tener un vínculo de mayor confianza incluso en la casa. Gracias, muchísimas gracias, Alicia. La verdad que ha sido como que la vida toma un cafecito con uno. Héctor Armando y yo y toda la familia del Arte de Curar te damos las gracias. Y nuestro mensaje final a los padres del Arte de Curar, a los tutores: llevar a tu niña al ginecólogo a tiempo. Cuando comienza la adolescencia, tú no le estás dando permiso para que tengan relaciones sexuales. Todo lo contrario, tú estás fomentando en esa niña, en esa adolescente, la responsabilidad para el día que ella vaya a ejercer su sexualidad. Así que, por favor, si no ha visto este programa o si cree que le puede ayudar a familiares, amigos y contacto, enviárselo, porque como marche la familia, así va a marchar la sociedad. Muchísimas gracias. El Arte de Curar les agradece su atención y cuenta con ustedes todos los días. Hasta la próxima.